Patria Grande. Bueno, y vamos a nuestra editorial. Hoy vamos a hablar de fuerza laboral en salud y el sistema integrado de salud. Va a estar a cargo de Cintia L'Hopital, que es la directora de Formación y Educación Permanente de la Escuela de Gobierno Floreal Ferrara del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. La escuchamos a Cintia L'Hopital. Vamos a hablar de fuerza laboral en salud. Es un gusto saludarlos y saludarlas y haber recibido la invitación para realizar este editorial. Cuando hablamos de fuerza laboral en salud, hablamos de trabajadoras y trabajadores de salud. No hay forma de pensar un sistema de salud sin sus trabajadores. No existe la salud por más tecnología, por más recursos, por más infraestructura que tengamos, si no tenemos trabajadoras y trabajadores no solo formados, preparados para dar una atención de calidad en términos de científicos, sino trabajadores y trabajadoras preparados y formados en términos de garantizar el derecho a la salud. Justamente ese es uno de los temas, quizás y uno de los ejes más importantes que tenemos que pensar y que discutir y que poner en el centro cuando pensamos sobre la fuerza laboral en salud. Cuando formamos, cuando contratamos, cuando se presta un servicio de salud, una atención de salud, ¿a quién está dirigida o a dónde está dirigida? ¿Está dirigida al derecho a la salud? ¿O está dirigida a otros intereses que no responden al derecho de la salud, sino a los intereses corporativos o del mercado? Bueno, creo que esa es una de las primeras preguntas que los y las invito a que empecemos a poner en el centro y a reflexionar. Hemos visto, y la pandemia nos ha demostrado, que sin trabajadores y trabajadoras de salud no es posible dar respuesta. El componente el tema crítico fue disponer de profesionales de la salud formados para poder utilizar toda la tecnología, llámense respiradores, llámense medicación, llámense vacunas, triage, todas las cuestiones y los temas que fueron puestos en agenda a punto de partida de la pandemia. Contábamos con muchos recursos y con la posibilidad de ampliar esos recursos, donde el Estado puso todo lo que tenía que poner para garantizar que estuvieran todos los insumos y todos los recursos, pero teníamos un componente crítico que era disponer de los trabajadores y trabajadoras formados para poder utilizar todos esos recursos. Entonces, una de las primeras reflexiones a las que también quiero llevar es que sin estos trabajadores no es posible garantizar la salud. Entonces, tenemos que pensar o ponernos a pensar cómo se forman estos trabajadores. Bueno, si pensamos este sistema integrado de salud al cual estamos trabajando para poder llegar a ese sistema integrado de salud tan necesario y también tan demostrado por la pandemia, la importancia de poder optimizar todos los recursos que se invierten en salud en favor de garantizar estos derechos, lo primero que tenemos que pensar es que hay un punto en donde este sistema ya está integrado. ¿Cuál es ese punto? Bueno, la formación de los trabajadores de salud. Si nos ponemos a pensar, es el Estado el que garantiza a través de las universidades públicas y a través de los institutos y las escuelas técnicas la formación de al menos el 90% de los trabajadores. Si nosotros vemos a nivel de las profesionales en particular, entre el 80 y el 90% de los profesionales en Argentina son formados por universidades públicas y gratuitas distribuidas a lo largo de todo nuestro país, y lo mismo estamos hablando de los institutos de formación técnica, donde formamos enfermeros, enfermeras, diferentes técnicos en salud que necesitamos para dar respuesta a todas las necesidades. Entonces, en este sentido, el sistema público es el que garantiza disponer de la formación de todos estos trabajadores. Eso si hablamos del grado. Y si hablamos del posgrado, el Sistema Nacional de Residencias para los equipos de salud también es el principal formador de al menos el 90% de la formación de posgrado de los profesionales de salud, especialmente estamos hablando de médicos, que es el perfil profesional que más se forma mediante el sistema
Nacional de Residencias. Ese sistema es el que garantiza la disponibilidad de los especialistas. Entonces, ahí vienen otras preguntas que podríamos hacernos para seguir reflexionando sobre la fuerza laboral en salud y sobre nuestro sistema integrado. Si es el Estado el que forma y el que garantiza, ¿qué grado de planificación tenemos respecto a las necesidades, las verdaderas necesidades de perfiles profesionales para nuestro sistema de salud y su distribución? Si nosotros vemos la distribución de los profesionales en salud, vamos a observar que entre el 70 y el 80% se encuentran concentrados en las grandes ciudades y, por supuesto, la ciudad que más tiene profesionales respecto de la densidad poblacional es la ciudad de Buenos Aires. Después siguen los principales conglomerados urbanos ubicados en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, en La Plata y en las provincias de Córdoba y de Santa Fe primordialmente. Pero si nosotros vamos a ver hacia adentro de estas provincias y estos lugares, salvando la ciudad o exceptuando la ciudad de Buenos Aires, vamos a ver que esa distribución, a pesar de que la disponibilidad en particular de médicos y médicas se equipara a la de países europeos, vamos a ver que esa distribución es absolutamente desigual e inequitativa si nos vamos alejando de las grandes ciudades y de las grandes capitales donde están las universidades. Bueno, será una pregunta que nos tenemos que hacer si podemos sumar más universidades y más carreras de salud fuera de los grandes centros urbanos y garantizar que esa formación se desarrolle en lugares en los que las personas puedan después tener condiciones para poder elegir quedarse a vivir y hacer su desarrollo profesional y de su vida en distintos lugares. Pero fundamentalmente poder planificar cuáles son los perfiles profesionales que realmente necesita nuestro país y en dónde se necesitan, ya que otra de las preguntas que los y las invito a que pensemos es si somos o si son las universidades públicas y el sistema de educación público quien forma a los y las trabajadoras. ¿Desde qué paradigma se hace esa formación? ¿Quiénes regulan esa formación? ¿Cuál es el perfil de formación de esos profesionales y de esos trabajadores? ¿A qué, como iniciábamos al principio la editorial, a qué perfil o a qué intereses responden esos perfiles de los profesionales y las profesionales que formamos en el Estado? ¿Responden al derecho a la salud o lo formamos y la formamos para responder a los intereses, a otros intereses? ¿Los modelos de formación están basados en el derecho, en la determinación social, o están enfocados desde un enfoque biologicista basado en la enfermedad y en el uso de la multimedicación y la prescripción? ¿Ese perfil y esa formación está orientada o tiene un enfoque de género? El 80% de las estudiantes de las carreras de salud y las residentes aproximadamente son mujeres. Esto ha venido agudizándose en los últimos años y profundizándose, por lo cual también habría que pensar si ese enfoque de género es el que está incorporado en estas carreras y en estos perfiles de formación. El otro desafío que tenemos son las condiciones de trabajo y las políticas de trabajo. ¿Qué pasa luego de que egresan todos estos profesionales y estos trabajadores que formamos? ¿Cuál es el lugar del Estado para retener y para incorporar en sus prestadores estos trabajadores? ¿Qué pasa con el pluriempleo que quedó a la vista por la pandemia cuando fue muy difícil planificar el trabajo, porque cuando se daba licencia en uno había 2, 3 trabajos más con el que había que cumplir, por lo cual era imposible poder hacer una planificación semanal o cada 14 días? Y en la primera etapa tuvimos una gran cantidad, incidencia de contagio horizontal entre trabajadores de salud. Bueno, creo que tenemos varios desafíos para pensar este sistema integrado, en cuál es el lugar del Estado en relación a la planificación de la fuerza laboral que necesitamos, en cuanto a cantidad, en cuanto a distribución, en cuanto a perfil de formación, a modelo de formación, al paradigma
de formación de nuestros trabajadores. Y por otro lado, ¿cuáles son las políticas de trabajo, de inserción laboral que nos permitan no promover este sistema en el cual hay muchas condiciones que favorecen el pluriempleo, porque es una forma también de dejar atrapados y atrapadas a los trabajadores y profesionales en otros condicionamientos que no son solamente el de garantizar el acceso y, el derecho a la salud. Creo que tenemos muchos desafíos, muchas preguntas y una gran responsabilidad desde el lugar de formadores y desde el lugar de empleadores, desde el lugar de la regulación y de la planificación, para pensar cuál es la fuerza laboral que necesitamos para nuestro sistema integrado de salud.